Buenos días. Ahora nos toca continuar con el tema de lesiones ulcerosas y lesiones similares de la cavidad bucal. Como habíamos revisado al momento de hablar de lesiones elementales, teníamos algunas características que son distintivas de acuerdo al tipo de lesión, unas que son de tipo elevadas, otras que son elevadas y contienen un contenido líquido, semisólido, sólido, otras que tienen un aspecto de cambio de coloración, que se observa la textura similar de acuerdo a la lesión, pero hay un cambio de coloración en la cual se puede definir como un elemento de tipo pigmentación, un tipo de pigmentación, otras lesiones que son que no son ni elevadas ni deprimidas, pero tienen un cambio de coloración, y las lesiones que son deprimidas como tal, que hay una alteración en cuanto a la superficie del tejido. Ahí habíamos conversado de que teníamos principalmente lo que son las erosiones, que solamente es una pérdida superficial del tejido, lo que son las fisuras, que son depresiones de forma lineal en el sentido vertical, y lo que son las úlceras, que tienen una característica en el cual hay una pérdida de tejido. Hay una pérdida de tejido en el cual tiene características en forma de cráter. Por lo general son circunferenciales en la gran mayoría. Ahora, lo que es la palabra etimológicamente hablando, viene del latín ulcus, que significa úlcera o llaga. Se lo puede definir como una lesión abierta en la piel o membrana de mucosa con una forma de cráter o una forma crateriforme. Esa es la definición que es utilizado al momento de usar la palabra úlcera. Dentro de los tiempos de la Edad Media, recordemos que había varias enfermedades características relacionadas con la úlcera, que eran lesiones en las cuales diferentes partes del cuerpo tenían unos defectos, y dentro de eso también una de las cosas características de úlcera o llaga como tal era lo que era la lepra, ¿no? Entonces era una de las enfermedades características de la época, se encontraba ligada como lo que es una afectación de origen divino, que era como un tipo de maldición, hasta que, bueno, ya se pudo estudiar y se determinó que era mediante un agente patógeno, ¿no? Como ven, al fondo, donde observamos la imagen de definición de ulcus, se encuentra un corte citológico, un corte histológico, perdón, donde vemos una depresión justamente característico de una úlcera o llaga por una pérdida de la superficie de mucosa o piel. En cuanto a la clasificación de úlceras y lesiones similares, los textos clásicos la clasifican en cuatro grandes grupos, como lesiones traumáticas o inflamatorias, como agentes ocasionadas por agentes infecciosos, ocasionadas por trastornos del sistema inmune y neoplasias. Ahora, el reto que tenemos nosotros es tratar de categorizar a una de las lesiones que encontremos en nuestro paciente en uno de estos grupos. ¿Con qué tenemos que enfrentarnos? Igual, como todo paciente, lo que hemos venido revisando es primero una historia de la enfermedad, características sistémicas del paciente que lo vuelvan vulnerable a una patología, por ejemplo, en este caso, una sobreinfección de tipo micótica o algún trastorno del sistema inmune, nos hablan que nuestro paciente
se encuentra con alguna alteración sistémica en cuanto a las barreras de defensa citológicas o barreras de defensa celular. Cuando uno se enfrenta con una infección o uno, bueno, podemos decir, se infecta, tienen que ocurrir varias cosas. Recordemos que el cuerpo tiene unos mecanismos de protección, primeramente mecánicos, que son las barreras protectoras, en este caso la piel y la mucosa, cuando se encuentran íntegras. Algo que también nos protege es la producción que tiene nuestra piel de lo que es el sudor, ¿sí? Y las propias bacterias saprófitas que se encuentran en la piel y en la mucosa que mantienen un equilibrio de las poblaciones bacterianas que son extrañas a nuestro cuerpo. También, una vez que el paciente se expone frente a un agente patógeno, háblese virus, háblese bacteria, háblese hongo, luego viene una respuesta inmune del tejido celular en el cual se enfrentan con la agresión de esos agentes, y el hecho que se infecte uno va a depender de la cantidad de agentes patógenos que ingresa al cuerpo, de la agresividad de este agente patógeno, y esto nos marca un poco su capacidad de duplicación y su capacidad de adaptación en el sitio donde llega, y que venzan justamente a las defensas de nuestro cuerpo, y muchas veces va a depender un poco de la memoria inmunológica. Entonces, como ahora está también de moda el tema este de la memoria inmunológica, o lo que somos inmunes a la gente que le ha dado este nuevo virus del coronavirus, aunque no está claro cuánto tiempo dura esta inmunidad, sí nos marca que al menos tiene una duración cercana a 6 meses, en los cuales un individuo no se va a reinfectar. Entonces, lo que los estudios preliminares están hablando de que si alguien se infectó, tiene aproximadamente 6 meses de protección en su mayoría de veces, en su mayoría de casos, ¿no? Y probablemente más tiempo, pero es el valor promedio que los estudios iniciales han arrojado. ¿Qué significa eso? Que cuando uno está en contacto con el virus, nuevamente, luego de pasar la enfermedad, la memoria inmunológica va a permitir que nuestras células reconozcan al virus y lo destruyan, y no permita que el virus ingrese y se replique en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en una infección o la primera vez que nos llegamos a infectar? Justamente el virus ingresa al cuerpo, el cuerpo no lo identifica como tal, el virus se replica y ya el cuerpo lo identifica cuando la replicación del virus ha generado daño importante en algunas estructuras como pulmón, riñón, hígado, vías aéreas generales. Entonces ahí el cuerpo se defiende. Entonces eso hablaba un poquito de cómo funciona y cómo está la inmunidad respecto a pelear con esos agentes y que no nos generen una infección. El primer grupo de úlceras que vamos a hablar son las relacionadas con las úlceras traumáticas y lo que llegara a ser una cialometaplasia necrotizante, que indirectamente es generada por un trauma, pero aunque es un trauma no tanto mecánico como tal, como un golpe, es un trauma generado por un líquido que nos genera una isquemia principalmente. Entonces, igual es una afectación mecánica que nos ocurre o nos genera una úlcera. Cuando estamos frente a agentes infecciosos, vamos a enfrentarnos con algunas patologías que inclusive uno pensara que ya difícilmente están en nuestra comunidad, pero se ha visto un repunte de casos nuevamente. Bueno, habíamos en las revisiones que hice, perdón, por ejemplo, a nivel de la gonorrea y la sífilis,
que eran enfermedades que mataban a gran parte de la población en la década de los inicios de los 90, ya fue mejorando y realmente hubo menos casos en la época de los 2000 y ahora regresa otra vez estos problemas a afectarnos de manera más cotidiana. La sífilis y la gonorrea, enfermedades de tipo de transmisión sexual, también tienen una manifestación y generan problemas a nivel de la mucosa oral que vamos a estar revisando. Otra infección, la actinomicosis, que no es frecuente, pero sí se encuentra en nuestro medio. La gingivitis necrotizante ulcerativa, cuando un paciente con problemas de tipo periodontal y presencia de agresión de algunas bacterias como lo que es el treponema, sabe ser uno de los agentes agresivos que puede enfrentarnos en cuanto a ese tipo de úlceras generadas por bacterias. Infecciones micóticas profundas normalmente se generan en pacientes igual debilitados inmunológicamente y que han sufrido alguna alteración mecánica o puede ser una sobreinfección frente a una úlcera generada por trauma o por alguna afectación que aparte por su superficie irregular y su lentitud en recuperarse, nos genere una infección de tipo micótica o de hongos. En cuanto a los trastornos del sistema inmunitario, nos vamos a enfrentar con lo que son las úlceras aptosas, el síndrome de Behçet, el síndrome de Reiter, el eritema multiforme, la reacción de hipersensibilidad, el lupus eritematoso y la enfermedad de Crohn. Son los principales afectados cuando un paciente presenta alguna alteración del sistema inmunitario, que puede ser algo transitorio, generado por una baja de las defensas debido a por ejemplo, un cambio térmico, un esfuerzo, una presencia de un esfuerzo físico mayor a lo normal que realizamos, una deshidratación, una alteración también de lo que es la ingesta de alimentos y puede generar también como reacción frente a medicamentos que estemos tomando en forma de una reacción de hipersensibilidad. Y de las neoplasias tenemos como característica el carcinoma epidermoide y el carcinoma mucoepidermoide también en ocasiones presenta zonas ulcerativas. Ok, entonces aquí tenemos una imagen donde observamos una característica general de cómo se manifiesta histológicamente una úlcera en el microscopio. ¿Qué vamos a observar? Una pérdida de continuidad del epitelio, ¿sí? Donde se observa una superficie en la cual hay una depresión
y vamos a encontrar un infiltrado de células inflamatorias, por lo generalmente son células de tipo linfocíticas, en la cual observamos un gran número en respuesta a la agresión y protección de nuestro tejido como tal, ¿no? Okay. Cuando nos enfrentamos a lo que es una lesión traumática, nos vemos frente a una úlcera traumática. Aquí es importante saber que no hay una imagen similar o una imagen estándar de cómo se manifiesta una úlcera traumática debido al estado y el tipo de mucosa donde esto se genera. Observamos aquí 3 lugares diferentes respecto a una afectación de tipo traumática. Observamos una mordedura del labio. En este caso es muy común que ocurra una mordedura en diferentes situaciones. Por lo general ocurre cuando hay una caída en bicicleta y el paciente se muerde el labio inferior debido a un trauma con el cual se interponen los labios entre los bordes superiores e inferiores. También lo que ocurre es en el momento de que un paciente se encuentre anestesiado. En este caso, el paciente va a presentar un amortiguamiento y si empieza a alimentarse de forma temprana antes que pase el efecto o se muerde para sentirse, especialmente los niños, en ocasiones, como sienten amortiguados, se muerden y se muerden sin medir la fuerza y se pueden terminar lastimando. Cuando nos enfrentamos con una úlcera, puede ser una herida fresca, en la cual inclusive puede estar un contenido como sangrante tipo herida. Puede generarse también, como vemos en la foto del labio, una presencia de una costra, que es un proceso ya de cicatrización en el cual se ha formado luego de una maduración de la fibrina superficial de la herida y es algo que se va a desprender una vez que ya se ha formado un nuevo tejido en la zona profunda de esta costra. También observamos una característica a nivel de la lengua, del borde lateral, una zona irregular con bordes rojizos, una herida a nivel de lo que es una dentición primaria y observamos en este caso la presencia de un defecto a nivel de ambos caninos, tanto superior e inferior, en la cual vemos una zona enrojecida y nos toca igual preguntar un poco los antecedentes de este tipo de defecto, ¿no? En este caso, ahondando un poco con la mamá del paciente, ella se refiere que tiene como costumbre con las uñas lastimarse la zona de la mucosa y es un problema de tipo autoinfligido en la cual el paciente se lastima de manera voluntaria, capaz por algún problema de conducta o algún problema de tipo psicológico, ¿no? Otra zona donde podemos enfrentarnos a heridas o úlceras traumáticas es la región del carrillo. En esa zona es importante revisar cómo está la oclusión de nuestro paciente para determinar la necesidad de hacer un tratamiento de ortodoncia, una exodoncia, al momento de enfrentarnos con un paciente que tenga una posición, por ejemplo, muy vestibular de los molares, del segundo o del tercer molar, que nos pueda generar un problema de ese tipo. Un movimiento constante en la cual haya un cierre y una oclusión que se encuentre vestibularizada va a generar que el paciente se lastime de manera cotidiana y frecuente y eso va a generar dos cosas. Un defecto de tipo ulceroso,
pero también va a generar un proceso de intento de reparación que va a manifestarse con una característica de un color blanco tipo cicatrizal que obviamente con el propio trauma continuo va a generar como un tipo de membrana que puede desprenderse cuando el paciente se vuelva a lastimar. Ok, entonces, cuando tenemos o nos enfrentamos a una úlcera traumática, debemos identificar cuál es el origen de esta lesión, cuál es su etiología. No, como no es una lesión ocasionada por algo sistémico o algo infeccioso, puede ocurrir en cualquier momento y está relacionado por lo general con objetos externos, con fuerza externa y se pueden relacionar con el contacto de los dientes frente a las mucosas labiales y de los carrillos. No existe ninguna transmisión en cuanto al grupo etiológico. Cuando hablamos el grupo, perdón, epidemiológico, estamos referidos a si tiene una predilección en un grupo etario, por ejemplo, si es más frecuente en una población de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30, adultos mayores, adolescentes, es afectado más o afecta más a alguna raza, caucásicos, negros, indígenas, mestizos, asiáticos. Si tiene una predilección en cuanto al sexo, o sea, si es que afecta más a hombres o mujeres, eso también en ocasiones nos puede ayudar para guiarnos con respecto a cuál es el origen de nuestra patología. Hay patologías que frecuentemente afectan más a un sexo que el otro. Por ejemplo, una de las patologías más comunes en el sexo femenino en edades mayores a 40 años es la neuralgia. Por lo general afecta al sexo femenino después de los 40 años y al tercio medio facial es como la zona característica. Y así hay enfermedades que se relacionan con la edad, con el sexo y con el grupo etario. Entonces, eso siempre nos sirve para ir identificando o encasillando mejor forma una lesión. La patogénesis nos va a indicar cómo se aplica en cuanto a la fuerza de los tejidos. En este caso, el hecho de que genere un trauma debe superar la resistencia del tejido y cuando eso supera, se genera un defecto. ¿Cómo se va a manifestar un trauma? Se va a manifestar mediante el edema regional debido al proceso inflamatorio propio que genera un golpe y puede manifestarse en etapas iniciales como una herida que presente algún sangrado o ya en el proceso de recuperación un tipo de costra y podemos observar al momento de ver la manifestación local o cómo se observa el defecto de tipo cráter y una de las formas reparativas que tiene nuestro cuerpo es generar fibrina con el objetivo de cubrir el defecto y empezar su recuperación, en este caso mediante un exudado fibrinoide. Algo que también siempre nos va a pedir es identificar las características distintivas del tejido o tener una valoración que le pueda diferenciar un poco de las otras lesiones. En este caso va a variar dependiendo qué tiempo fue la lesión y también si esta lesión ha sido crónica o repetitiva, ¿no? Va a manifestarse, puede generar como una lesión blanca de tipo cicatrizante, de trama recurrente,
un engrosamiento y queratinización, y este tipo de defecto que se observa en la superficie se le conoce como el nombre de Morsicatium buccarum, que es un defecto generado por una úlcera que genera ya un tejido cicatrizal y se queratiniza. ¿Qué vamos a observar? Si tomamos una muestra y la llevamos al microscopio, vamos a observar que es unas características que pueden ser generales, aplicados en varios tipos de lesiones. Se va a observar, como mencionamos clásicamente en la úlcera, una pérdida de epitelio con contenido de inflamación, presencia de células leucocitarias, y también vamos a observar la presencia de tejido fibrinoide con tejido de granulación subyacente, que son los tejidos propios que se utilizan en un proceso de tipo reparativo. Implicaciones en cuanto a la parte odontológica: tenemos que asegurarnos que la úlcera se resuelva, o sea, que se cure. Si la úlcera está generando en el paciente mucho dolor o está relacionado en la zona que vamos a trabajar, lo mejor sería reprogramar para verlo en una cita subsecuente, ya cuando las molestias mejoren. Diagnóstico diferencial de la úlcera traumática va a ser relacionado con infecciones de microorganismos, como son la sífilis y la gonorrea. Pueden generar defectos muy similares, y las úlceras aftosas, tanto las úlceras aftosas menores como las úlceras aftosas mayores. El tratamiento va a ser o se va a manejar de tipo sintomático. Se va a manejar un analgésico y un anestésico local. Hay como aplicar con el objetivo de tener un alivio en cuanto a las molestias generadas por la agresión que se tuvo en una zona dentro de la boca. El pronóstico es bueno. Realmente, si es algo traumático, el cuerpo se puede reparar, y raramente, bueno, si regresamos al tratamiento, si tenemos un defecto o una herida que se ha generado en nuestro cuerpo y es profunda, en el momento que se genera, sí podemos realizar una asepsia de los tejidos y podemos suturar con el objetivo de cerrar el defecto y tratar de que la herida se cicatrice no en una segunda intención, como es la úlcera, sino cicatrice en una primera intención. Si no hubo un tratamiento oportuno en las primeras 6 horas, ya no se recomienda suturar, ¿sí? Porque ya tenemos un infiltrado de tipo fibrinoide, y aunque suturemos, realmente la herida no cierra correctamente y es mejor dejar que la herida cierre de forma secundaria. El tratamiento, cuando tenemos una úlcera traumática, se convertiría ya en una úlcera como tal si no ha recibido un tratamiento inicial cuando se generó la herida, ¿no? Si la herida lo vemos de forma temprana, sí podemos hacer la asepsia, anestesiar y suturar. Cuando ya pasa algunas horas, como le mencioné, ya no es posible hacer ese tratamiento, debido a que si suturamos a nivel de la mucosa, estoy hablando, ya el tejido inflamatorio que tiene impide que haya un cierre adecuado por primera intención, y se resuelve o se elige hacer o mantenerse en vigilancia, pero mediante una cicatrización de segunda intención. Ok. Caramba. Lo que quería recordar, o algo que vamos a ver en el futuro, es un poco la diferencia entre la cicatrización de primera intención con la cicatrización de segunda intención. Está muy chico este. Cuando estamos hablando de una cicatrización de primera intención, lo que ocurre es que tenemos obviamente un defecto
generado por cualquier situación. Puede ser un defecto contaminado o no, independientemente hay que hacer una limpieza del tejido. Y cuando tenemos, por ejemplo, un defecto en este caso de este tipo, tenemos que hacemos la limpieza, ¿no es cierto? Posterior a la anestesia, hacemos una limpieza de la superficie de los tejidos, vemos el defecto cómo se manifiesta o qué distancia tiene de la pérdida de sustancia que obtuvieron o que se generó, y lo que se hace es mediante sutura lograr un cierre y tratar de mediante la sutura llegar a un cierre de tipo primario, que es cuando los bordes se encuentran juntos, que es fuera lo ideal. Ahora, cuando este defecto se encuentra muy separado, en ocasiones nos toca valorar realizar un corte a uno de los lados, a veces a dos lados, con el objetivo de liberar ligeramente el tejido para que el tejido en ocasiones se desplace y pueda generar un cierre. Ahora, cuando el tiempo ha pasado, y por lo general el tiempo máximo que recomiendan suturar una herida en la boca son 6 horas, es preferible mantener la herida limpia, porque si llegamos a traccionar, lo más común es que los bordes ya no se adhieran y generen un defecto mayor debido a la tracción y el manipuleo que hagamos. Se pudiera realizar algo que se llama un avivamiento de bordes, en la cual es retirar parte de la mucosa del borde, cortando en este sentido, con el objetivo de tener un nuevo borde sangrante para hacer un cierre de primera intención. ¿Cuál es el problema? Que haciendo este tipo de corte vamos a generar un defecto mayor en el tejido porque quitamos más sustancia, ¿no? Y en ocasiones el tiempo que nos da o el tipo de defecto no permite suturar y nos quedamos con el defecto, y nuestro objetivo va a ser en este caso que la superficie del defecto se encuentre limpia y podemos colocar en esta zona igual medicamentos de tipo anestésico tópico, iodopovidona, con el objetivo de mantener este tipo de herida limpia y que cicatrice de forma rápida. Cuando una herida que se forma se mantiene contaminada o sucia, se demora más el proceso de reparación. La cialometaplasia necrotizante es una de las cosas que uno piensa que no existen y solo están en los libros. Y me ha tocado recibir pacientes que se le han hecho una técnica anestésica inadecuada y han generado una necrosis de los tejidos. Si bien el paciente, igual tengo las fotos registradas y es parte de la clase de complicaciones anestésicas, es algo que sí sucede y que les puede generar a ustedes si tienen el desconocimiento y hacen una técnica anestesia mal a nivel del paladar. Entonces, si vemos a un paciente que tiene esas características a nivel del paladar, lo primero que tenemos que relacionarlo es a un proceso de tipo odontológico. Vuelta, en este caso, nuevamente, lo más importante es el interrogatorio o la anamnesis. Señor, señora o señorita, cuénteme qué le pasó, desde cuánto tiene la lesión. Y la historia por lo general viene de esta forma. Me fui al odontólogo, querían quitarme un diente. El diente realmente, pues no pudieron quitarme porque me estaba doliendo y me colocaron varias veces anestésico en la zona del paladar
y pues me lograron o no me lograron quitar el diente y luego sentí un dolor en el paladar molestoso y vi que fue cambiando de color. Entonces, en este caso, ya mediante el interrogatorio nos podemos guiar que lo que estamos viendo o enfrentándonos es una alteración de tipo cialometaplasia necrotizante. ¿Cuál es el origen? Como mencioné, es un origen de tipo traumático, isquémico, por la introducción. Lo clásico es anestésico local, puede ser otro contenido a nivel del paladar, en el cual este tipo de anestesia genera un trauma y un daño en lo que son la salida de los conductos salivales menores. No presenta ningún tipo de transmisión porque no es un agente patógeno. La parte, ¿a qué grupo va a afectar? Realmente puede afectar tanto a niños como a adolescentes, como adultos mayores, y no tiene predisposición ni sexo, ni en relación a lo que son las razas. La patogénesis, lo que nos vamos a ubicar es que esto ocurre normalmente en un lugar específico y es justamente en la zona donde normalmente anestesiamos para bloquear el nervio palatino anterior. El lugar específico es cercano a la unión entre el paladar duro y el paladar blando. ¿Qué manifestaciones o qué nos va a decir el paciente o cuál va a ser su queja? El paciente nos va a manifestar, en este caso, que presenta dolor al momento de la masticación. ¿Qué vamos a observar de forma local? Una masa elevada de coloración amarillo blanquecino, de forma irregular, con bordes eritematosos, una zona adherida y que en ocasiones también genera un mal olor porque es un tejido que está descomponiéndose. Características que lo establecen como una cialometaplasia, habíamos referido la ubicación, va a ser una úlcera profunda que se encuentra recubierta por un tejido de tipo fibrinoide. Normalmente, si llevamos al microscopio, vamos a observar que dentro del tejido observamos que las glándulas salivales menores se encuentran involucradas. Vamos a observar una metaplasia de los conductos salivales debido a que se encuentran isquémicos y se encuentra un proceso de adaptación. Dentro de las implicaciones odontológicas es un defecto que realmente es molestoso para cualquier tratamiento y deberíamos únicamente tratar siempre y cuando el hecho de anestesiar, por ejemplo, fue quitar un diente y ese diente no pudo ser quitado. En ese caso, sí se recomienda hacer el tratamiento, usar una técnica anestésica diferente. En este caso, ya cuando hablemos de complicaciones anestésicas o me toca darles la clase del CASES, vamos a revisar eso. Y si es que ya se ha retirado el diente o se ha realizado el problema por el cual el paciente fue anestesiado, sí podemos indicar, en este caso, no hacer nada y esperar que mejore la situación. Hay varias patologías que se asemejan a lo que es una cialometaplasia necrotizante, la manifestación del goma sifílico, que es uno de los defectos ulcerosos iniciales, lo que es el cáncer mucoepidermoide, una infección de tipo micótica, neoplasia también de una glándula salival menor. Lo que vamos a revisar en el proceso de neoplasias es que cuando están afectadas las glándulas salivales, es más común que un tumor de tipo neoplásico en glándula salival menor sea de tipo maligno, a diferencia de que las glándulas salivales mayores, un proceso neoplásico, por lo general es un proceso de tipo benigno. También puede confundirse con un cáncer de tipo epidermoide. Su tratamiento va a mantenerse en cuanto a una vigilancia, toma de analgésicos porque genera dolor,
Si dudamos en cuanto a los antecedentes que nos refiere el paciente, si no hay una historia, como les mencioné, deberíamos tomar una biopsia con el objetivo de corroborar el diagnóstico y realmente si es que fue justamente una necrosis debido a la incorporación del líquido que generó necrosis, el cuerpo en sí, la mucosa es favorable, o sea, es bondadosa en cuanto a la reparación, entonces debería generar un tipo de reparación en la cual se cubre el defecto en algunas semanas, por lo general hasta máximo 2 meses. ¿Qué debemos hacer o cuáles son las recomendaciones? Para mejorar el pronóstico, debemos también establecer cuáles son las características reparativas de nuestro paciente y si podemos ayudar al paciente con la ingesta de suplementos vitamínicos, como son la vitamina C y la vitamina D, que funcionan en los procesos de reparación. Okay. Voy a abrir el micrófono para escuchar preguntas respecto a las úlceras de tipo traumático.